Bien, ¿qué tal amigos? Muy buenos días a todos ustedes. Nuevamente, Paul Bernuy, aquí en tu página o tu canal de Facebook, La Revolución de las Conciencias. Después de mucho tiempo, lamentablemente no hay el tiempo ni las condiciones para poder estar transmitiendo seguido. Y hoy día quiero referirme a un año ya del golpe de Estado que hubo en el Perú. Muchos dicen que en el país fue un golpe de Estado por parte del presidente Castillo, un golpista, así lo llama la prensa basura o esta prensa mediocre que tenemos en el país, y hay muchos idiotas que repiten estas sandeces, estas mentiras, pero, debemos profundizar y ser objetivos. Lamentablemente romantizamos mucho las cosas en el país, la población no está politizada, no profundiza en esto, pero de alguna manera aquí tratamos de hacerle frente a la mentira, hacerle frente a la posverdad, porque hay mucha mentira, ¿no? Hay mucha posverdad alrededor de lo que pasó el 7 de diciembre pasado. Hace un año que teníamos al Congreso de la República, a la Fiscalía de la Nación, al Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia, todos unidos junto a la prensa mediocre, junto a la prensa miserable, junto a estos periodistas que no son periodistas, sino que son mercenarios de la política, que se habían unido tanto los llamados caviares, tanto los llamados fujimoristas, mejor dicho, todo el conservadurismo desde los más reaccionarios hasta los más moderados, todos se habían unido para vacar, para impedir que el presidente Pedro Castillo pueda desarrollar su plan de gobierno. Un plan de gobierno que consistía en poner al Estado al servicio de los más pobres del Perú, poner al Estado al servicio de las grandes mayorías, poner al Estado al servicio de las necesidades de los jóvenes, de las madres, de los padres, de los hombres y mujeres trabajadores de nuestro país. Impedían, no querían el desarrollo del país, porque el desarrollo del país o los cambios en las estructuras de gobierno del país implicaba el fracaso o pérdida de dinero de estos grupos económicos que estaban o que están detrás de estos grupos políticos que hoy día se levantan en peso al país. Y en esa coyuntura, recordemos, en esa coyuntura se empezó a desarrollar el gobierno de Castillo. 17 meses duró, o menos, un poquito más, si es que no saco mal la cuenta. Y durante esos 17 meses jodieron al gobierno. Interpelaban ministros, sacaban noticias falsas, se tiraban abajo las compras o los contratos que hacía el presidente para traer uria. ¿Se acuerdan ustedes el tema de la uria? Contrataban a una empresa, saboteaban a esa empresa y se lo tiraban abajo. Era un constante saboteo al gobierno del presidente Castillo, y por lo tanto era un sabotaje constante contra la democracia en el Perú. Eso era la realidad del 2021 y de 2022, y llegó así el 7 de diciembre del año pasado, en que se iba a discutir en el Congreso de la República, porque eso es lo que no quieren decir los medios de comunicación, eso es lo que no quieren que tú te acuerdes, peruano, que se iba a discutir a las 3 de la tarde de ese 7 de diciembre, se iba a debatir en el Congreso de la República la vacancia del presidente. Y el presidente a las 11:30 de la mañana, 11:40 de la mañana, decidió hacer un discurso a la nación convocando
a las diferentes fuerzas políticas del Perú, a los rondas campesinas, a las organizaciones sociales y también a la policía y a las Fuerzas Armadas a cooperar para reformar el Estado y buscar así el beneficio del país. Eso fue lo que hizo Pedro Castillo el 7 de diciembre y lo hizo porque ese día lo iban a vacar. Muchos dicen, ¿por qué el presidente Castillo salió a dar un discurso si no habían los votos? Habían los votos. Habían los votos para vacar ese 7 de diciembre al presidente Castillo y él decidió, nadie le dijo, nadie le impuso, nadie le engañó, como hay ciertos mentirosos, como hay ciertos personajes patéticos como este señor Salas, ex ministro de Pedro Castillo, malagradecido él, y también ex abogado de Vizcarra, de este presidente incapaz que tuvimos en el país, que sale a decir que al presidente Castillo lo engañaron, al presidente Castillo, él es el culpable, no sabía nada, es un ignorante, un bruto, un estúpido. Qué mal, ¿no? Bueno, ese ignorante y estúpido que tú le dices eso, Salas, ¿no? Un ministro, un pobre idiota, que ahora sale a difamar, como otros, ¿no? Como Bermejo, que también sale a difamar porque en realidad son mequetrefes, ¿no? Son personajes que no tienen la calidad moral, ni la ética, ni los principios para poder sostener una idea clara. Pero el punto es que fue así en esa coyuntura del 7 de diciembre en que el presidente Castillo sabía de alguna manera que lo iban a vacar en la tarde de aquel día y él decidió de alguna manera inmolarse. De alguna manera Pedro Castillo decidió ponerse al servicio del pueblo y cumplir con el pueblo. Hay algo que yo y muchos de nosotros, de las personas que seguimos siendo consecuentes, reconocemos en Pedro Castillo. Reconocemos que fue consecuente, que no se doblegó. Él prometió en campaña, nos dijo a todos, le dijo a la gente, de que nunca iba a doblegarse, de que nunca se iba a arrodillar a la corrupción, de que nunca iba a estar a espaldas del pueblo y de que iba a respetar lo que las grandes mayorías, lo que las organizaciones sociales, gremiales, sindicales, vecinales, barriales de las provincias, del Perú profundo, como se dice, nunca les iba a dar espalda, iba a estar con ellos. Y la gente pedía a gritos, así, a gritos. Ahí están los videos, busquen los videos en internet y van a ver cuando Pedro Castillo se iba a Cusco, se iba a Arequipa, se iba a Puno, se reunía con dirigentes aquí en Palacio de Gobierno y la gente le decía, profesor Castillo, cierre usted el Congreso, cierre usted esa fiscalía, haga una reforma de las instituciones públicas. Pedro Castillo le decían, hay que cambiar la Constitución, hay que llamar a Asamblea Constituyente. Eso le pidió la población y él cumplió. Claro, no lo pudo llevar a la práctica, pero nunca abandonó las ideas por las cuales él fue presidente del país, por las ideas por las que nosotros lo apoyamos y lo seguimos apoyando y lo respaldamos. Claro, ya no es presidente, es cierto, pero reconocemos la hidalguía, reconocemos, yo reconozco la firmeza, la valentía que pocos lo tienen en estas épocas en el Perú. Vemos muchos cobardes, vemos muchos arrastrados, ¿no? Vemos muchos que se arrodillan, que se bajan el fundillo ante la dictadura,
ante el dinero, cambian de un momento a otro de opinión, de acuerdo a la plata. Pero él no lo hizo. Y claro, se le podrá criticar algunas cosas, pero el señor Pedro Castillo, el profesor Pedro Castillo, cumplió. Cumplió su compromiso con estar siempre del lado del pueblo, de estar siempre del lado de los más pobres, estar siempre del lado de la democracia. Y no podía haber democracia con un Congreso corrupto, con una fiscalía corrupta, no podía haber democracia con un sistema judicial corrupto, con un tribunal constitucional corrupto, con una Junta Nacional de Justicia corrupta, porque fueron ellos quienes se confabularon, quienes se unieron, los que ahora se están peleando, ¿eh? Porque la Junta Nacional de Justicia, que ahora, es cierto, ha destituido a la fiscal fujimorista, a la fiscal trucha, a la fiscal bamba, a la señora que nunca pudo demostrar que tenía tesis, es cierto, pero en aquel momento todo este conservadurismo, desde los más reaccionarios, llámense los fujimoristas, hasta los más moderados, a los que los llaman los caviares, todos se unieron junto a la prensa, todos se unieron para impedir que Pedro Castillo pueda gobernar. Pero más que eso, en el fondo es impedir que nosotros, las clases emergentes, los que nos fajamos todos los días trabajando 10 horas, 11 horas, 12 horas para sacar adelante nuestra familia, los que nos pagamos los estudios, los que, carambas, nos esforzamos para mover estos pistones viejos de un estado prácticamente caduco llamado Perú, ellos quieren evitar que nosotros podamos avanzar, porque el desarrollo de los emergentes, de los trabajadores del Perú, de los dueños del Perú, es el fracaso de ellos, porque ellos no trabajan. Estos grupos de poder viven del Estado, estos grupos de poder son parásitos del Estado. Entonces, tenían que evitar que Pedro Castillo pueda desarrollar el plan de gobierno con el que él ganó. Nunca firmó ninguna hoja de ruta, nunca desconoció los compromisos que tuvo con la población, nunca. Desde acá, mi solidaridad con el señor Pedro Castillo Terrones, que no robó, al menos no se ha podido demostrar. ¿Dónde están los millones? Porque en el Perú, fíjense, los delincuentes, los que roban a manos llenas, nunca van presos. Nunca van presos. Ahí tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, robó, hasta que se mete sus tragos en el Country Club de San Isidro. Ahí tenemos a Vizcarra, libre, ha formado su partido político encima, no sé cómo, pero lo formó. Ahí tenemos a este señor Alan García se pegó un tiro en la cabeza, pero esa es la realidad del Perú. Tenemos ministros, tenemos un montón de investigados como Jorge del Castillo que están libres y millonarios. La familia Fujimori se pudre en plata. Yo no entiendo cómo los fujimoristas, yo no entiendo cómo hay gente que pueda apoyar a Fujimori y decir, ¡viva el chino Fujimori! ¡Qué bien el chino Fujimori! Pero no te das cuenta que apoyas a un delincuente, porque no necesitas ser un genio ni ser un especialista en la materia para entender o para razonar de que alguien que en los años 80 o para 1989, un año antes de ser presidente, me refiero a Fujimori, era un profesor de universidad, no ganaría pues más de 4.000, 5.000 soles. Y cuando fue presidente del Perú, su sueldo de Fujimori pues no pasaba tampoco de los 5.000, 6.000 soles. Bueno, aunque legalmente no ganaba más de 2.500 soles. Bueno, ese señor tiene una familia que no trabaja, tiene una hija que postula
me refiero a esta señora Keiko Fujimori que postula todas las elecciones, se gastan millones en campaña, pero nunca trabajó. Fíjense, ese es el Perú. Y cualquier cosa puede suceder también en dictadura. Justamente en esta dictadura acaba de salir, ayer acaban de sacar libre al señor Alberto Fujimori. No, mentira, me equivoqué. No se llama Alberto, se llama Kenya Fujimori. Bueno, ¿cuál será su segundo apellido? No creo de que entre hermanos se hayan casado, ¿no? Porque es Fujimori. Debe tener un segundo apellido. Quien decía que había nacido un 28 de julio del 38, falso, porque nació un 26 de julio del 38, o sea, un mentiroso, un gran mentiroso, un gran cínico, dictador, genocida, asesino, y el gobierno ayer lo dejó libre. Junto al Tribunal Constitucional lo dejaron libre. Lo dejaron libre zurrándose, ¿no? Pasándose por el fundillo lo que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a pesar que en la Constitución, en el artículo 205 de la misma Constitución fujimorista, la misma Constitución de Fujimori, esa Constitución dice de que nosotros nos sometemos a los tratados internacionales y en temas de derechos humanos estamos también sometidos a lo que digan los organismos supranacionales. Y a pesar que la Corte Interamericana haya dicho que no iba a salir, que no tiene por qué salir, ya es cosa juzgada, se zurraron en la noticia y sacaron al dictador japonés, ¿no? Cualquier cosa puede suceder en un país donde no gobierna la democracia, sino gobierna la ley del revólver, gobierna la ley del matón, ¿no? La ley de quién es más fuerte, la ley de la mafia. Esa es la realidad. Pero no me quiero desviar mucho de lo que fue el 7 de diciembre pasado, ¿no? El 7 de diciembre fue un día triste para la democracia en el Perú porque se demostró la bajeza y la miseria de muchas personas. Toda esta izquierda revolucionaria, marxista, leninista, mucho cuidado con los que dicen ser marxistas y leninistas porque al último terminan siendo unos cobardes y unos doble cara y cínicos. Mucho cuidado, nunca han hecho nada por el país, nunca han aportado en absoluto por el país. Pero fueron ellos los que apoyaron a que el presidente esté en la cárcel y apoyaron indirectamente para que luego de esto vivamos uno de los episodios más sangrientos que hemos tenido en el Perú, por lo menos en los últimos 30 años. Más de 70, creo que ya son 80 muertos, personas que han quedado lisiadas, personas injustamente detenidas, porque la población salió a respaldar la decisión del presidente Castillo de aquel 7 de diciembre. La gente respaldó. Hay muchos que dicen por ahí que quieren engañar a la población ahora diciendo que el presidente Castillo nunca tuvo respaldo popular. Tuvo respaldo popular. Todo el sur del Perú, parte del norte, del centro, en diferentes partes del Perú se paralizó. La gente salió a las calles. Acá en Lima salimos a las calles. Hubo una represión bárbara porque no podían detener a la gente que salió a respaldar la propuesta del presidente Castillo. Y tuvieron que meter bala, tuvieron que disparar, tuvieron que reprimir. Eso es lo que sucedió. Y responsables de eso son estos 104 congresistas, entre ellos los llamados de izquierda, donde están los Bermejo, la Sigri Bazán, las Ruth Luque y otros, ¿no? Otros que ya no quiero ni recordar sus nombres, pero se demostró la bajeza, se demostró la miseria en la que está la política peruana. La política no es mala, amigos, no es mala la política. La política es un medio, es un instrumento para poder salir
del subdesarrollo, es un instrumento para el desarrollo de una sociedad. Lo malo es que en el país la política es usado por las mafias, por grupos de poder. A veces me dicen, ¿no? Rojo, caviar, terruco, me dicen a mí, comunista, viva el capitalismo. Ignorantes, porque el problema, el conflicto en el país no es entre capitalismo, comunismo, no es entre izquierda y derecha, no, no, no. Aquí tenemos un grupo de conservadores que quieren conservar el Estado tal cual está, quieren que la sociedad siga siendo ignorante, que no cambie, quieren que sigamos teniendo una educación precaria, una salud precaria, y ellos mamar del Estado, parasitar en el Estado, mientras que el pueblo tiene que sacarse la mugre, tiene que esforzarse el doble para pagar impuestos, para mover la economía del país, mientras que ellos no trabajan. Hay un grupo de peruanos que queremos el desarrollo, que queremos el progreso, y hay otro grupo que quieren conservar todo esto igual como siempre ha sido durante 200 años en el Perú. Y tú no entiendes eso, y tú crees que la discusión es entre izquierda y derecha, que la discusión es entre comunistas y capitalistas, no. Lo acabamos de ver ahorita, lo estamos viendo ahora. Esto que pasa con la Junta Nacional de Justicia, que pasa entre la Fiscalía y el Congreso, Dina Boluarte, es la lucha de grupos de poder. Acá no responden a un principio ideológico, no responden a una idea, a una posición ideopolítica. No, 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 no responden a eso. Responden a una lucha por el mercado. Ellos quieren tomar el mercado, controlar el mercado. Y para controlar el mercado usan la política, y la política la usan para tomar el Estado y a través del Estado controlar el mercado. Ese es el conflicto que hay ahora. Hay un conflicto entre los grupos de poder. Y los grupos de poder no quieren el beneficio de nosotros, no quieren el beneficio de las grandes mayorías. No quieren eso. Quieren vivir a sus anchas, sin pagar impuestos, sin esforzarse mucho y hacerse millonarios. Eso es lo que estamos viendo en el Perú. Eso es lo que hay en el Perú. Y debemos unirnos. Debemos unirnos todos en un abrazo fraterno y entender que el enemigo no es la idea, no es la ideología, no, no. Acá hay una bola de delincuentes, de corruptos, de mafiosos que se han apoderado del Estado para el beneficio de ellos. Esa es la realidad. Esa es la realidad que tenemos ahora. Ayer, la fiscal trucha y bamba, me refiero a Patricia Benavides, fue suspendida por 6 meses por la Junta Nacional de Justicia, lo cual era algo obvio que iba a pasar. Así sucedió. En lo más irónico, ¿no?, que yo he podido ver, es que esta señora se fue un día antes al Congreso de la República con Jorge del Castillo, un tipo investigado por la misma Fiscalía. O sea, la misma Fiscal de la Nación llevó a Jorge del Castillo, quien es investigado por corrupción por la propia Fiscalía. O sea, la misma que investiga lleva a su investigado como para que sea su defensa. O sea, verdaderamente un zafarrancho, un bodrio, una miasma es lo que hay, ¿no? El Estado se ha convertido en un circo, se ha convertido en un burdel
el Estado. Es más, en un burdel por lo menos hay orden, por lo menos hay reglas. Ellos decían, ¿se acuerdan ustedes en verano y el año pasado? Hay que evitar que caer en el anarquismo. Salía este señor Otárola, este chato, ¿no? Con la señora esta desubicada Dina Boluarte, genocida, ojo, bueno, por lo menos yo creo que es una asesina. Salían a decir, estamos evitando que el país caiga en el anarquismo. Bueno, vivimos en el anarquismo, porque acá las reglas se las pasan por el sobaco, las leyes, la constitución, simplemente están pintadas en la pared, las interpretan como se les venga en gana, a tal punto, lo que les acabo de decir, ver a la fiscal de la Nación ir con su investigado, que es Jorge del Castillo, que hace de su abogado. O sea, esto ya es un mamarracho, no interesa el respeto por nada, no buscan el desarrollo del país, no buscan el beneficio de los más pobres, no buscan respetar los principios de la derecha o responden a principios ideológicos, no les interesa absolutamente nada. No, ni siquiera respetan a los Estados Unidos, ¿eh? Ojo, miren, porque son mafias, son grupos mafiosos. Ayer o anteayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos saca a las 11 de la noche un comunicado dirigido al Estado peruano diciendo, por favor, invocamos al Estado peruano no acatar la orden del Tribunal Constitucional en la que pide que salga el genocida Fujimori, ¿no? El asesino, el ladrón, que salga de la cárcel. Y ayer el gobierno se zurró en la ley, se zurró en el Estado de Derecho, se zurró en lo que diga la OEA, porque la OEA no me van a decir que es comunista. Hay idiotas, porque hay que ser idiotas, para no darte cuenta que la OEA es una entidad supranacional que está por debajo o supeditado o controlado por el imperio yanqui, ¿no? O sea, no hay que ser un genio para no darse cuenta. Pero hay idiotas que creen de que la OEA y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos es rusa, es china, es comunista. La otra vez un señor me decía, no, es que la Corte Interamericana son rojos, pues me decía, son rojos. Qué idiotas, ¿no? Viven en un mundo, viven en los años 80, ¿no? Viven en el muro de Berlín, en la URSS. No, ya el mundo cambió, estamos en el siglo XXI, ya pasaron esas épocas. Hace 40 años, ya pasaron 40 años, señores. Despierten. Dense cuenta que la lucha ahora es contra las mafias, es contra estos grupos mafiosos organizados, muy ligados al narcotráfico y que han controlado al Estado para ponerle al servicio al Estado a sus necesidades. Esa es la realidad. Se quejaban de que Pedro Castillo, yo recuerdo, ¿no? En campaña, ustedes también se deben recordar, compañeros, amigas, amigos, que decían de que hay que tener cuidado porque el Perú se puede volver Venezuela. Castillo nos va a volver Venezuela, vamos a ser un país paria. Ya nadie nos va a respetar en el mundo porque Pedro Castillo nos quiere excluir del mundo moderno. Pedro Castillo nos quiere aislar del mundo moderno con sus ideas atrasadas. ¡Qué miedo! Que nos cuide Dios. Llamen al cura Barreto. Y el cura Barreto fue y dijo, Pedro Castillo, renuncia, porque Dios me ha dicho anoche que si tú renuncias, todo va a mejorar en el Perú. Así fue, ¿se acuerdan del cura Barreto? Cuando murieron o cuando mataron a 80 personas en el Perú, lo dispararon a espalda, metieron preso a la gente, le rompieron la cabeza a las señoras, a las mujeres. El cura Barreto nunca apareció. Dios no se apareció con el cura Barreto y ahora nadie sabe dónde anda el cura. No sabemos. Pero decían que el Perú iba a ser Venezuela, que íbamos a ser un país paria. Bueno, mentira. Pedro Castillo siempre tuvo una política exterior
plural, pluralista. Siempre respetó a los estados extranjeros. Es más, Pedro Castillo viajó a Estados Unidos en 2 oportunidades. Viajó con a diferentes países. Hasta fue con Bolsonaro, se tomó una foto. Bolsonaro siendo un tipo de extrema derecha. Pedro Castillo fue, lo abrazó. Las relaciones con el extranjero se desarrollaron con una normalidad tremenda, y ahora sí nos estamos pareciendo a Venezuela, porque Venezuela desconoce a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Venezuela, este país que le dicen comunista, no es comunista en realidad, no es comunista, pero es un país donde no hay democracia. Eso sí es cierto, o donde hay muy poquita democracia, o casi nada de la democracia. Pero este país llamado Venezuela se peleó con la Corte Interamericana, no quiere saber nada de la OEA, no reconoce a la OEA en absoluto, y el Perú ayer ha emprendido un camino por el que está Venezuela. ¿Castillo va a ser Maduro? No, los fujimoristas son Maduro. Lo mismo, están actuando igual, porque ayer no han querido acatar el fallo de la OEA, no han querido acatar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y lo cual nos pone en ese grupo de países parias, de países donde la democracia está pintado en un cuadro, pero que no se ejerce en la práctica. Entonces yo le digo a los jóvenes, a la gente de mi edad, a los más jovencitos, de 18, de 20 años, les digo de que despierten, porque las dictaduras o los gobiernos nada democráticos, como el que estamos viviendo ahora, hacen daño, porque no te dan educación, no te permiten que te desarrolles, no. Son gobiernos donde la ignorancia, donde la miseria humana siempre están presentes. Necesitan la miseria, necesitan la pobreza para que ellos puedan vivir bien. Y no te conviene, joven, no te conviene, hermana, hermano. Por eso, de que toma conciencia. Lamentablemente tenemos un país poco politizado. La gente cree acá que hacer política es como jugar fútbol. La gente cree que hacer política es ir a votar cada 4 años o cada 5 años. Eso no es política. La política es una ciencia. La política es la suma de de otras ciencias. Es multisectorial la política. Se usa la historia, usa la geografía, usa la psicología. Eso usa la política. La sociología, la economía política. Y lamentablemente tenemos un pueblo despolitizado, un pueblo que le da asco a la política. Y como le da asco la política, porque claro, los que gobiernan, los que controlan el Estado a través de su prensa basura, han generado mucha posverdad. Vivimos en la época de la posverdad y han metido en la cabeza de la gente, de viejos y de jóvenes, han metido en la mente, han posicionado en la mente que si tú haces política, eres un idiota. Que si tú haces política y si tú interpretas tu vida con la política, si tú interpretas cómo te vas desarrollando la sociedad, cómo se mueve desde una visión política, te dicen de que eres un terrorista. Entonces la gente dice, no, yo no quiero ser terrorista, por eso no me meto en política, mejor me voy a trabajar
por 12 horas recibiendo sueldos de hambre, porque si me meto en política es peor. Así es que prefiero ir a trabajar al banco, ir a trabajar al supermercado, ir a trabajar a la, no sé, a la minería, donde me van a pagar 1.000 soles, 2.000 soles, abusar de mis derechos, romper mis derechos, con tal de al menos ganar algo, porque si me pongo a hacer política, me van a decir terruco, y eso yo no quiero. Entonces, se ha generado las condiciones propicias para tener una sociedad donde, al menos aquí en Lima, donde muchos jóvenes, muchos grandes también, mucha gente mayor, en vez de cuestionar a los que abusan de ellos, los apoyan. Ayer alguien en las redes, un miserable en las redes me decía, llora porque ya salió el japonés. Así me decía, llora porque ya salió el chino. No, perdón, me decía, ahora llora caviar porque ya salió el chino. Llora, me decía. Bueno, qué pena, ¿no? Qué patético y qué miserable aquellas personas que se sienten felices porque haya salido Fujimori, Kenya Fujimori, de la cárcel. Es patético que te alegres de un tipo que robó, que asesinó y que encima es un estafador, es un metecabeza, porque el Estado peruano lo condenó a 25 años y a pagar una indemnización de más de 56 millones de soles. Y este señor, quien se pudre en plata, me refiero a Fujimori y a toda su familia, no han pagado ni 10 céntimos de la indemnización. Fíjense. Y tú te alegras por eso. Te alegras, o sea, eres un miserable porque te alegras de que salga en libertad un tipo que viola la ley, o sea, porque no está saliendo a través del conducto regular, no está saliendo respetando los cánones legales, no. Está saliendo por la puerta falsa, está saltándose con garrocha, porque tienen plata, tienen poder, se están saltando con garrocha el Estado de Derecho. Y tú te alegras. Entonces, eres un miserable. O eres un corrupto. Bueno, o eres un idiota también. Porque no te puedes alegrar de eso. Y lo que sucede es que, mira, acá hay un idiota. Acá hay otro. Este es un miserable, me pone. No, amigo, el miserable eres tú, que eres socialista. ¿En qué momento he dicho que soy socialista? Marco Antonio Callata Bravo. Yo no soy socialista. ¿Sabrás tú qué es el socialismo primero que nada? ¿Cómo voy a ser socialista un hombre como yo que cree en el libre mercado? ¿Cómo voy a ser socialista un tipo que cree en la democracia, que participa en elecciones democráticas, que creo en el Estado, que yo defiendo, como muchos peruanos, como la gran mayoría de peruanos, defendemos las instituciones tutelares de la República. Yo creo en la República, creo en un Congreso, creo en un Poder Judicial, pero estoy en contra de los que gestionan y de los que manejan el Estado, que son unos corruptos y que están ahí por gente ignorante y por gente llena de odio y por personas que ignoran de historia, ignoran de política, como este señor Marco, y que están, gracias a ellos, en el poder. Porque son acomplejados, están llenos de complejos y a través de la televisión basura, a través de la radio, a través del periódico, o sea, a través de los medios de comunicación, promueven y reafirman
sus complejos de estos personajes y creen que yo, porque hablo de política, porque yo cuestiono a los delincuentes, soy un socialista, ¿no? En el siglo XXI ya no puede ser socialista. El socialismo es algo de principios del siglo XX, del siglo XIX. Hoy día estamos en la época de la sociedad informática, estamos en la posmodernidad, estamos en la posverdad. Aquí ya no estamos en un simple capitalismo, hay un capitalismo en su fase superior, estamos en un imperialismo en la cual se está viendo cuestionado constantemente por otras formas de desarrollar el capitalismo, como es China, como es Rusia, donde pugnan por el mercado. Vivimos en un cuestionamiento en la que yo al menos me pregunto, y muchos nos preguntamos, si el mercado debe sobredeterminar la vida del ser humano, o el ser humano o la sociedad debe sobredeterminar el desarrollo del mercado. Esos son los cuestionamientos de hoy en día. No es la lucha del proletariado, de la dictadura del proletariado, de la socialización de los medios de producción. Ese no es el cuestionamiento actual. Claro, hay personas que piensan así y los respeto y los saludo, se les respeta, todo lo que quieran, pero yo no soy socialista y estoy seguro que el 95% de peruanos no somos socialistas, no somos comunistas. Somos gente que quiere el desarrollo del país. Somos personas que respetamos el principio del derecho. Somos personas que queremos que se respete al Estado. Somos personas que queremos participar en el mercado. Creemos fielmente en la democracia. Claro, la democracia tiene problemas, porque es como la dictadura de las mayorías, dicen por ahí, ¿no? En desmedro de las minorías. Pero si no es la democracia, entonces ¿qué? No hay nada mejor que la democracia para poder convivir en sociedad. Creo en los principios recíprocos. No considero que a través de la fuerza, que a través de la violencia podemos llegar a un cambio. Hay que cambiar las cosas sin matar, sin asesinar. Al igual que muchos peruanos, estoy a favor de la paz, de la tranquilidad, de la armonía. Estoy a favor de confrontarnos en ideas, no a golpes, no como Otárola o como Dina Boluarte o como estos salvajes que están ahí en Fuerza Popular, en Renovación Popular. Salvajes, sí, porque ellos dicen, métele bala, que salga el ejército y dispare contra esos manifestantes, contra esos terroristas que están tomando las calles. No, 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 no. Yo creo de que debemos respetarnos todos, debemos aprender a convivir, debemos pelearnos en ideas. Yo no creo en enemigos, sino en adversarios, pero ellos sí. Este personaje, Marco, me ve como su enemigo y me dice, eres un socialista. Seguramente tú, Marco, aplaudes la salida de Fujimori, pero Fujimori robó, vive bien, ahorita debe estar tomando un desayuno de la patada con sus hijos. Anda a la casa de Fujimori, a ver, tócale la puerta a Fujimori, dile, chino, ayúdame, dile, anda donde Fujimori, anda en San Borja creo que está Fujimori. Anda, tócale la puerta, a ver si te van a recibir, o te van a agarrar a palos, se van a llamar a la policía y te van a llamar preso. ¿Ah? Eso es lamentablemente lo malo que tenemos en Lima al menos, ¿no? Una población llena de complejos, despolitizada totalmente, y como les decía, creen que porque tú hablas de política, porque te metes en política, eres un terruco, a menos que le chupes los pies a la corrupción y al fujimorismo.
Porque si le estaría chupando los pies al fujimorismo, ahorita Marco me estaría aplaudiendo. ¡Bravo! ¡Bravo! Eres un demócrata, me diría. ¿No? Sí, pues. Nos dice José Rivera, amigo Paul, los jóvenes están hipnotizados por la prensa basura y por la educación pésima. No tienen una identidad y por eso no saben lo que es el comunismo. Hablan cosas que ni ellos mismos entienden. Así es. Así la otra vez hablaba con una amiga que la quiero mucho y me decía, bueno, Paul, yo prefiero el capitalismo, me decía. Así le dije, ¿qué es el capitalismo? ¿Me lo puedes definir? No, 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 es que no sé, pero yo defiendo el capitalismo. No, no, si uno defiende algo, tienes que saber o sea, es como que te casas con una mujer o con un varón o con quien quieras, pero tienes que saber con quién te casas, ¿no? No te casas por casarte, por ejemplo, ¿no? No compras un carro por comprar un carro, no te compras una zapatilla sin habértela probado, entonces es igual. No puedes acusar a alguien de socialista cuando ni siquiera sabes qué es el socialismo. No puedes acusar a alguien de comunista o decir que eres capitalista o decirte que eres marxista. Yo conozco muchachos que dicen yo soy marxista, leninista y no sé qué cosa más, pero en la práctica son solamente ciudadanos que intentan mediatizarse, intentan sobresalir o llamar la atención y punto, ¿no? Así de sencillo. Acá me dice, no aplaudo, no soy fujimorista. Bueno, entonces, si no eres fujimorista, a mí no me digas socialista, simplemente porque yo no soy socialista. Yo no lo soy. Es más, yo considero que en el Perú no se ha desarrollado el capitalismo como en otros países. Tenemos un capitalismo en una fase primaria, embrionaria. Y para poder competir en un mundo moderno, debemos echar a andar un capitalismo moderno, porque todo va cambiando, todo va evolucionando. Debemos entender que el mundo de hoy ya no es un mundo unilateral, ya no hay eh, este, bipolar, ¿no? Ya no hay dos polos. Por ejemplo, en los 80, en los 70, en los 60, habían dos polos de desarrollo, el capitalismo de la URSS y el capitalismo norteamericano. Y el mercado estaba dividido. Cuando cae la URSS, el mercado se expande. Ya no estaba dividido, se expande. El mercado crece, hay más plata, hay más dinero. Y por lo tanto las economías de todo el globo crecen. Por eso que la economía peruana también creció. Creció la economía boliviana, la ecuatoriana, la irlandesa, todos crecieron. Ahora ya no hay solamente un polo de desarrollo que es los Estados Unidos. Ahora ya hay varios polos de desarrollo. O sea, vivimos en un mundo multipolar. En un mundo multipolar, ojo, ¿eh? Y no lo están viendo. Acá están en discusiones cojudas de socialistas contra capitalistas cuando el mundo ya es multipolar. Es decir, tenemos a Israel, que plantea un capitalismo sionista, un capitalismo brutal. Tenemos a los Estados Unidos con su estilo de siempre. Tenemos a los rusos con otro estilo capitalista. Tenemos a los chinos, a Turquía, a la India. Aquí nomás tenemos a Brasil. Fíjense, Brasil también es una economía fuerte, carambas, que quiere desarrollar. Entonces vivimos un mundo multipolar y eso tenemos que entender. Pero acá pues hay, lamentablemente tenemos mucha ignorancia, producto de gobernantes que viven en la edad de piedra, producto de estos conservadores que viven en los años 50, en los años 40, en los años 60. No, ya el mundo cambió. Ya Velasco Alvarado hizo la reforma agraria, ya cambió el Perú de 1940, de 1950, ya no es el mismo de ahora. La otra vez yo leía a un muchacho que escribió, un pata que escribió
Lucha de clases 2016-2020, creo, no me acuerdo muy bien el título del libro, y él describía de que las provincias, la burguesía de las provincias peruanas se ponían al servicio de la gran burguesía porque ellos querían sobrevivir, las burguesías de las provincias, del pequeño burgués quería sobrevivir. Ya no, ya esa descripción ya no hay. No hay la llamada pequeña burguesía, que es en la práctica una clase media emergente, y que se empoderó gracias a la reforma agraria que se hizo a inicios de los 70, como se hizo en muchos países del mundo, o sea, no fuimos los únicos. No busca sobrevivir, busca conquistar mercados, busca seguir avanzando, busca desarrollar una nueva forma de hacer capitalismo en el Perú. Y dentro de uno de ellos, por ejemplo, es Pedro Castillo. Pedro Castillo no era un pobretón, no, él pertenece a una clase media emergente de Cajamarca, que con el paso de los años fueron avanzando y fueron desarrollándose. Y ahora hicieron política para el beneficio de una clase emergente, donde estamos nosotros también. Marcos nos dice, Brasil nos quiere destruir, quiere una salida al Pacífico para hacerle competencia a los Estados Unidos. Así es, porque Brasil busca el beneficio de su nación. Y si yo fuese presidente de Perú, por ejemplo, yo también voy a buscar el beneficio nuestro. Y mañana voy a decirle a Bolivia, hermano, mira, vamos a hacer por acá una carretera desde Bolivia para sacar el gas boliviano por nuestros puertos, y de esta manera avanzamos los dos. Pero a Chile no le doy nada, pues. Algo así, ¿me entiendes? O sea, es parte de la lucha del mercado. En el mercado todos competimos. Es un mercado inmenso en el mundo y todos pugnan por avanzar, por vender, por producir más. Es parte del capitalismo, así es. Ahora me dirán, tú eres capitalista. Pues no, yo no soy capitalista, porque para ser capitalista tienes que controlar un medio de producción, y yo no controlo nada. No controlo, soy un trabajador como todos nosotros, pero no soy un idiota, sino que entiendo cómo suceden y cómo se mueve el sistema. Me dice, muchos creen, me dice Luis, me dice, así es, estamos en un nuevo orden multipolar, multilateral, por supuesto. Estamos viviendo el multilateralismo y el mundo multipolar, claro. Eso es lo que estamos viviendo en el mundo. Eso es lo que estamos experimentando. Y nosotros aquí nos estamos quedando en discusiones bizantinas, en discusiones medievales, ¿no? Aquí estamos todavía como que hablando si la Tierra es redonda o plana. Son estupideces. Debemos que avanzar, hermanos. Debemos romper esos estigmas. Debemos romper y acabar con esos viejos paradigmas de izquierda y derecha y centro. La izquierda y la derecha y el centro son posiciones políticas que en nuestra realidad nacional nunca han servido para nada, no han funcionado. Hay muchos que defienden la izquierda, yo tengo muchos amigos que se reconocen como izquierda, pero la izquierda no ha funcionado, y no ha funcionado porque depende o se produce dentro de una clase social corrupta. De donde sale la derecha, también sale la izquierda. De donde sale el centro, también sale la derecha. Y todos ellos les conviene que el Estado, que el país, que la nación, que nuestra sociedad siga siendo una sociedad tercermundista, subdesarrollada, porque mientras que sea subdesarrollada, a ellos les va bien. Entonces, hay que romper paradigmas, hay que romper estas taras que nos han puesto en estos últimos años, bueno, en estos 40, 50 años en el Perú. Nos dice, la tendencia de tipos de gobierno en el mundo son de corte nacionalista. Bueno, yo no diría nacionalista,
Yo diría que están practicando formas de gobierno sostenibles, ¿no? Buscan la sostenibilidad, es lo que yo veo, ¿no? O sea, sostener entre un, un crecimiento económico, pero sin depredar tanto la naturaleza, ni tampoco depredar la sociedad, ¿no? O sea, buscan un equilibrio. Eso es lo que veo, ¿no? Yo veo a Rusia que plantea un capitalismo, ¿no? Aunque ya en el tiempo ya dejará de ser capitalismo, ¿no? Y se convertirá en otro sistema social. El mundo se va transformando, se va transformando. Nos dice Joy Parson, podemos hablar entonces de una cuestión soberana dejando de lado etiquetas de izquierda y derecha. Claro, hay una tendencia de soberanía en el mundo, ¿no? O sea, todos dicen, ya pues, vamos a competir. Yo también quiero competir como los Estados Unidos compiten, yo también quiero competir, dice la India, dice Turquía, dice Israel, dice Palestina, porque el problema de Israel y Palestina en el fondo es un problema por el mercado, porque los palestinos también quieren competir, también quieren tener presencia en el mercado, también quieren tener soberanía, ya no quieren estar sometidos, ya no quieren someterse. Rusia, China, Alemania, Estados Unidos son países proteccionistas y nacionalistas, claro, tienen que proteger, pues, porque si no se protegen su industria, entonces pierden capacidad de espacio en el mercado, pierden una parte del mercado. Por eso que Estados Unidos protege sus economías. Por ejemplo, en Estados Unidos, todos los años, el gobierno norteamericano saca el precio de la naranja. Dice, la naranja ahora va a costar tanto. Ellos ponen el precio de la naranja. A pesar de que la producción en Estados Unidos, en California, de la naranja es inmensa. O sea, en Estados Unidos se produce tanta naranja, tanta naranja, que es tanto el volumen que el precio de la naranja sería pues centavos de dólar. Y los productores de naranja pues empobrecerían, ¿no? Porque a mayor oferta, el precio cae. Pero el gobierno norteamericano entra y dice, un momentito, para que eso no suceda y para que mi industria de la naranja siga siendo la más poderosa en el mundo, yo pongo el precio. Y dice, ahora la naranja va a costar $10, por ejemplo, el kilo de naranja. Y no se ven afectados los productores de naranja. Y la industria norteamericana sigue. Igualmente en Alemania, igualmente en Rusia, igualmente en China. Por ejemplo, los chinos, que no son comunistas, dicen ser comunistas porque es un tema de marketing, porque el marketing es importante en estas épocas. Los chinos dicen somos comunistas, pero eso es pura finta. Han puesto un puerto acá en Chancay. Tienen un puerto en Chancay. Y ese puerto de Chancay no solamente es una amenaza para la industria nacional, sino es una amenaza para la industria norteamericana en el fondo. Porque a través del puerto de Chancay, los productos, la tecnología, la industria china va a entrar rápidamente, a mayor volumen. Ya no van a entrar 10 toneladas, ahora van a entrar 50 toneladas al mercado nacional y por lo tanto al mercado sudamericano, porque de Chancay todo lo que entre va a ir para todos los países sudamericanos. Y Estados Unidos dice, ¿qué hago ahora? ¿Cómo hago? Ellos ya pusieron un puerto en el Pacífico. Porque el problema es, ahora, ¿quién trae más volumen? Entonces, el volumen de la importación o de la producción china es más o mucho más eficiente y eficaz que la que proponen los norteamericanos. Entonces, hay una lucha acá por el mercado. Dice Marco, sigue con dice el socialismo del siglo XX. Ese es el socialismo del siglo XXI, que no sé de dónde... eso lo dijo Correa hace 20 años atrás, ¿no? Es una máquina de empobrecer a la población. No, Correa dijo... A ver, cuando Correa dijo, este es el socialismo del siglo XXI, él estaba engañando.
¿Cómo va a ser un socialismo? No hay socialismo del siglo XXI. Él engañaba porque era parte del marketing, porque en ese tiempo se puso de moda la palabra socialismo, pero él lo interpretaba el socialismo como ayudar a la sociedad, ¿no? Un gobierno que sea socialmente responsable, ¿no? Entonces dijo, ya no vamos a buscar la socialización de los medios de producción, ya no vamos a buscar conquistar el poder a través de la revolución, a través de las armas. Ahora vamos a buscar el poder a través de la vía democrática, o sea, un capitalismo. Y dijo, y le puso el nombre socialismo del siglo XXI, porque quería vender, ¿no? Es un tema marquetero. Pero lamentablemente pues se ha malinterpretado, ¿no? Nos dice, buena Paul, buena, gracias. Claro, el socialismo del siglo XXI no existe, ¿no? Aquí en el Perú, el poder, me dice Luis, lo tienen unas cuantas empresas, claro, pero lo que estamos viendo con esto de la Junta Nacional de Justicia, del Congreso y todo esto, en el fondo es una lucha de grupos de poder que cada uno tiene sus partidos políticos. O sea, acá la Junta Nacional de Justicia responde a un grupo de poder económico. El Congreso de la República responde a un grupo de poder económico. Cerrón responde a un grupo de poder económico. ¿Se dan cuenta? Los medios de comunicación responden a otros grupos de poder económico, pero todos pugnan por apoderarse del Estado, porque a través del Estado van a poder controlar el mercado, van a poder fortalecer sus monopolios, y al fortalecer sus monopolios, más dinero, más plata para ellos, se enriquecen. Eso es lo que está viendo en el país. Lo que repiten tus amiguitos, pues Evo, Chávez y Correa, no son mis amigos, ¿eh? Bueno, Chávez ya murió, y Correa ya es un señor que vive en Europa, me parece, ¿no? Bueno, Evo Morales puso sí a Bolivia en una fase superior a lo que estaba antes Bolivia, ¿no? En el capitalismo. O sea, introdujo a Bolivia a competir en el mercado. O sea, desarrolló capitalismo Evo Morales en Bolivia, ¿no? Eso ha hecho allá. Bueno, me dice por acá. Bueno, ya creo que ya no hay nada nuevo por acá. Finalmente, hoy día ya no tenemos a la fiscal de la Nación y se va a desplomar este gobierno. Se los digo así porque este gobierno fujimorista tiene un brazo para poder desarrollarse, para poder vivir necesita un brazo, ¿no? Un brazo político y ese brazo operativo, ¿no? Que llevaba a la práctica, el avance, ¿no? Era la fiscalía. Ya no tienen a ese brazo, han perdido un brazo, el fujimorismo. Claro, han sacado al genocida y al asesino Fujimori de la cárcel, pero va a tener que regresar a la cárcel porque cuando ya no esté este gobierno, entre otro gobierno, le tendrá que hacer caso a lo que diga la OEA, o sea, lo que haya dicho los norteamericanos a través de la OEA, y tendrán que someterse al dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Fujimori volverá a la cana. Eso es lo que va a pasar. Y Dina Boluarte va a caer, porque ya es cosa de tiempo, no es que ya perdió el brazo operativo, ya no lo tiene. Y es una victoria pírrica haber sacado a Fujimori de la cárcel, a Kenya Fujimori, nacido un 26 de julio, no un 28 de julio. Hay tontos que creen, sí, Fujimori nació el 28 de julio, el día de la independencia, puro cuentazo. Pero la fiscal de la Nación, que ya no está, ha originado, creo yo, que se precipite la caída
de este régimen fujimorista. Es una victoria pírrica lo de Fujimori porque han perdido más los fujimoristas. Ellos han perdido más porque perdieron su brazo operativo, que era la Fiscalía de la Nación. Ayer no consiguieron los votos para tumbarse a la Junta Nacional de Justicia y la cosa la tienen difícil. Me dice Paul, no le doy un año a ese cocainómano de Milei, ese un neonazi. Bueno, no hay que olvidarnos de que en el año 2002, me acuerdo, hubo una crisis política, económica, una crisis social en Argentina porque entró un presidente muy parecido a Milei, de la Rúa, creo que se llamaba, y quiso hacer lo mismo, quiso hacer una reforma económica, quiso dolarizar, y la gente se le vino encima, se le vino encima. Los argentinos le van a dar 5 meses, 6 meses máximo le van a dar a Milei para que resuelva los problemas de Argentina. Los argentinos no han votado porque son libertarios, porque creen... No, los argentinos han votado porque Milei ofreció transformar a la Argentina en un país de primer mundo en un cortísimo tiempo. Es lo que ha dicho Milei. Por eso votaron por él. Es como el vendedor que, no sé, que te vende un producto y te dice, mira hermano, llévate este producto y con esto te vas a echar al cabello y ya no se te va a caer el cabello. Y tú lo usas, porque él te promete que con eso ya no vas a ser calvo. Digamos, ¿no? Tomamos un ejemplo. Y lo compras, no porque estás enamorado del vendedor o de la vendedora, no, sino porque él te ofrece algo. Y tú compras lo que te ofrece. Y si Milei no cumple lo que ofrece, por ejemplo, él ofreció que se iba a tumbar a la casta, pero ha puesto al ministro de Economía, que fue ministro de Macri. Ya ahí empezó mal. Luego dijo de que yo ni bien entre a ser presidente de Argentina, me tumbo 10 ministerios. Me tumbo el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer, Ministerio fuera, dijo. Pero todo su gabinete de ministros son, mejor dicho, los ministerios de siempre siguen. No hay ningún cambio. No hay ningún cambio. Bueno, Pedro, acá dice Marco, no, Marco, Pedro Castillo no ofreció cerrar ministerios, no, nunca escuché eso, nunca escuché. Bien, muchas gracias y hoy día 7 hay una marcha, mañana también movilizaciones contra Dina Boluarte, a favor de Pedro Castillo, en contra del Congreso de la República, y hay que estar muy atentos y participar en ellas sin violencia. Ojo, acá no promovemos la violencia, no promovemos el odio, acá promovemos la hermandad, promovemos la unión entre peruanos. Así de sencillo. Muchas gracias y ya nos estamos volviendo a ver en otro programa aquí en nuestro medio. Y bien, muchas gracias. Soy Paul Bernuy y ya nos volvemos a ver. Chao, chao.